Bien, estamos con el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va? Bueno, gracias por venir. No, Guillermo, gracias a vos. ¿Imaginaban este escenario ustedes del campo, del conflicto del campo? Ustedes asumían y de pronto a los 3 meses aparece este conflicto de 120 días paralizando el país, la provincia de Argentina, esta provincia. ¿Estaban los papeles? No estaba en los papeles este conflicto, pero creo que sí estaba en los papeles la posibilidad y en consecuencia la necesidad de tener siempre a la mano escenarios alternativos. Bueno, pero todos los economistas adelantaban que el crecimiento iba a continuar, claro. tasas chinas. Está claro. Cuando yo dije en su momento, en una reunión, creo que aquí en Santa Fe, antes de ser gobierno, que debíamos pensar la posibilidad de que el precio de la soja bajara, y me pegaron diciendo que yo era un descolgado, que cómo podía decir semejante cosa. Bueno, evidentemente no fue por el precio de la soja, fue por otras condiciones, donde evidentemente la economía argentina comienza a tener, creo desde antes del 2008, comienza a tener un quiebre, un punto de inflexión, y las tasas chinas comienzan a atemperarse y el ritmo de crecimiento comienza a descender. Con el conflicto del campo, evidentemente esto cataliza un proceso que se venía ya gestando y que no había estado resuelto desde antes, que es, en alguna manera, la tasa de inflación que termina horadando lo que es la clave del modelo, que es el tipo de cambio real alto. Eso no se logra recomponer, y el conflicto del campo yo creo que se podía haber resuelto muy rápido, pero es el punto final de un proceso que ya venía sin solución, que era la ausencia de política agropecuaria. Ahora, ministro, bueno, se ha dicho en los últimos días, se viene anunciando que se tiene que apelar a aumentar los impuestos. No conozco lugar en el mundo que haya un ciudadano que le guste que le aumente los impuestos, está claro, ¿no? Por supuesto. El tema es que entendamos o no las razones de por qué se tienen que aumentar. No hay ningún lugar en el mundo, en una economía capitalista democrática, que funcione sin que se paguen los impuestos. ¿Por qué hay que aumentar los impuestos? Yo no hablaría de que hay que aumentar los impuestos, digo, hay que reformar el régimen tributario en la provincia, y esto tiene que ver con algo que también nosotros teníamos como escenario y que incluso está en el programa de gobierno del doctor Wiener. Habíamos hablado muchas veces de una doble vulnerabilidad de las finanzas públicas en la provincia, que tiene que ver con la relación recursos coparticipados, recursos propios por un lado, y que tiene que ver con el carácter procíclico que tienen los recursos propios y los recursos coparticipados. Hoy estamos enfrentados a ese problema, pero con un elemento interesante que también ya se visualizaba en aquel momento, y que de alguna manera, si bien se lo exponía públicamente, se lo hacía aparecer como un mérito, que es la recuperación del gasto público en la provincia de Santa Fe. Lo que ocurre y lo que ocurrió desde el año 2002 hasta ahora, y eso es claro en las gráficas que uno podría hacer tanto de recursos como de gastos totales, es que los recursos crecieron a un ritmo inferior al crecimiento del gasto. En consecuencia, lo que se arma desde el 2002 hasta el 2008 es un juego de pinzas donde se están uniendo en el primer semestre del 2008. En el primer semestre del 2008, el resultado financiero genuino es equilibrado o negativo. Mientras que en el 2002 comienza a aparecer los famosos superávit de esta provincia, que tiene en el 2004 el gran boom, ¿cierto? Con varios millones de dólares como resultado financiero, pero si ustedes observaran un cuadro, verían cómo a partir de el 2004, donde se da la máxima brecha entre recursos y gastos, el superávit comienza
a disminuir y estamos hoy en el 2008 a punto de perder ese superávit. Creo que esto hay que, para poder seguir garantizando un gasto público que tiene una enorme inercia en la provincia, que tiene un componente salarial que significa más del 60% del gasto corriente de esta provincia. En consecuencia, para poder seguir manteniendo un nivel de gasto público acorde con la satisfacción de las necesidades, hay que recomponer los tributos a los efectos de seguir manteniendo ciertos indicadores que incluso hay que cumplirlos porque la provincia adhirió a la ley de responsabilidad fiscal. Ahora estamos hablando de impuesto inmobiliario, estamos hablando de reposición de impuestos de sellos. Impuesto de sellos es creo que el que menos uno tendría, es quizás el que tiene más problemas de distorsividad, pero creo que hay los tres grandes tributos que tiene la provincia. El más importante es ingresos brutos, ¿no? Pero ingresos brutos está exento desde el año 94 para la industria, el agro y la construcción en esta provincia. Esta provincia tiene un gasto fiscal, lo que se llama gasto fiscal, que por ley de responsabilidad fiscal está obligada a publicarlo. En el año 2008 el gasto fiscal, es decir, las exenciones impositivas bajo el supuesto de que se están promoviendo ciertas actividades, suma 855 millones de pesos. Ahora, ministro, ¿por qué desde la hoy oposición, que es el justicialismo, dijimos, pero nosotros pudimos gobernar y gobernamos sin aumentar los impuestos durante todo un periodo? Bueno, llega el gobierno del doctor Birner, tiene que aumentar los impuestos inmediatamente a los 6 meses de asumir. ¿Qué respuesta le dan a eso? Bueno, la respuesta es, la vuelvo a replantear como respuesta a lo que acabo de decir antes. Si yo tengo impuestos procíclicos y estoy creciendo a tasas chinas, ¿no es cierto?, con inflaciones en aumento, evidentemente los recursos naturalmente crecen. No necesito tocar absolutamente nada, ni la base imponible, ni la alícuota, porque la base imponible crece naturalmente por efecto del crecimiento de la economía y de la tasa de inflación. Pero por otro lado, como tenía los gastos retrasados, entonces digo, ahora voy a aprovechar hacer crecer los gastos también. En términos económicos, ¿le está estallando algo contenido a usted? Totalmente. ¿Sí? Nos está estallando un proceso histórico que tiene que ver con recursos procíclicos y un gasto con una tendencia y una inercialidad creciente. Es decir, acá hay varios componentes entonces. Uno, una inflación contenida. Bueno, actúa también como olla presión las tarifas públicas en todos los servicios, que tiene que ver también con el servicio al ciudadano, ¿no? Y tarifas públicas en el país. El campo, este deterioro, este corte de cadena de pago, ¿en cuánto afectó esta situación para hoy? No lo sabemos. ¿No? O sea, es muy difícil. A ver, los indicadores que... O el conflicto del campo, mejor. El conflicto del campo. Primero, el conflicto del campo se manifiesta con rezago, porque... haciendo los impuestos que se pagan en la provincia de una base de nivel de actividad, primero se manifiesta el deterioro del nivel de actividad, después se manifiesta la declaración de los tributos y después se pagan. En consecuencia, eso puede significar 2 meses. Lo que sí es cierto es que algunos indicadores confiables, hechos incluso en Santa Fe, están indicando para el primer cuatrimestre del año una caída del nivel de actividad de 0,93%. Y esto puede ser atribuido, y en ese informe se lo dice, a un problema del campo, pero también a un cambio en las variables claves del crecimiento de la economía argentina, que creció mucho en base a consumo. Y el consumo comenzó a deteriorarse precisamente por la inflación y por el aumento de las tasas de interés. Entonces aquí hay estos dos factores. ¿Cuánto depende la caída del nivel de actividad del campo y de la caída del nivel de actividad a nivel general? Es muy difícil decirlo porque nosotros recién estamos teniendo el PGB de la provincia del año 97, o sea, no tenemos una medición instantánea de lo que ocurre con el nivel de actividad. Uno lo intuye, lo puede
detectar en las conversaciones. Bueno, pero lo que pasa es que si, por ejemplo, una fábrica de implementos agrícolas no vende, obviamente deja de pagar impuestos, hay retracción del consumo. Yo no sé la magnitud de lo que eso significa. De si hay trabajadores frigoríficos suspendidos, hay una merma en la actividad económica. Bueno, eso es lo que uno detecta visualmente. Lo que no podemos es saber la magnitud en términos numéricos de cuánto eso puede impactar en la recaudación. Sí sabemos que ya hay alguna manifestación en la caída de ingresos brutos en el mes de junio. Eso está detectado, cayó el 8.5% la recaudación, que fue compensada por un aumento en la captación del tributo en el sistema financiero, el famoso CIRCREP. Ministro, ¿cuánto es la brecha entre gastos y recursos hoy por hoy? No sé si uno trata de ser gráfico con la gente, ¿no? Si estamos hablando de mucho dinero, de poco dinero, ¿estamos hablando de una situación crítica en la provincia o no? No, yo no diría que es una situación crítica, es una situación que obliga, una situación que obliga a tomar determinadas medidas tratando de no caer en situaciones, digamos, enojosas para el cumplimiento de los gastos y el cumplimiento de los contratistas. ¿Aumentó el gasto público este gobierno o no? Este gobierno está ejecutando un presupuesto que heredó de la gestión anterior. Claro, pues si no se diría, bueno, reduzcan el gasto público, a su vez hay reclamos salariales del sector docente, de los empleados estatales. Bueno, esto estaba ahí y lo acabas de mencionar. El presupuesto 2008, presentado a la legislatura por el gobierno anterior, tenía un determinado nivel de masa salarial. Creo que eran 4.400 millones. Nosotros estamos aumentando por la negociación y las paritarias del mes de marzo en 1.000 millones de pesos. Eso no está en el presupuesto. Eso hay que encontrar las partidas y los recursos para poder hacer frente al financiamiento de esos 1.000 millones. Es decir, hoy, si alguien diría, ¿aumentaron el gasto público? Sí, efectivamente, aumentamos el gasto público porque tuvimos que negociar en una paritaria un aumento salarial de 1.000 millones de pesos. Es decir, el presupuesto en última instancia ejecutado, en lugar de ser de 12.000, va a ser de 13.000 millones. Y hoy tenemos que encontrar esos recursos. Y para eso tenemos que encontrar ahorros, tenemos que encontrar lugares en los cuales esos recursos puedan estar y destinarlos a la financiación del aumento salarial. Entonces es un tema difícil recomponer el cuadro de todo el mundo, ¿no? Pero hoy decía, hay sectores, bueno, supuestamente privilegiados en la provincia de Santa Fe con determinados impuestos, como la industria, como los granos mismos también, con el impuesto de sellos, ¿no? Ahora, los ustedes le dicen, nosotros tenemos este mínimo aliciente y en realidad si se pretende captar industrias, sino que no se vayan industrias de la provincia de Santa Fe como se fueron a San Luis, por ejemplo, ¿qué aliciente tenemos nosotros para producir y quedarnos en la provincia de Santa Fe? A ver, ¿qué aliciente? Yo creo que la competitividad tan mencionada por el sector industrial tiene que ver en una ínfima parte con el problema de los tributos. El problema de la competitividad hoy es un problema de competitividad sistémica. Yo creo que Santa Fe tiene un conjunto enorme de elementos y factores que contribuyen mucho más que el problema impositivo a generar competitividad en la industria y en el campo. Me estoy refiriendo a los servicios, me estoy refiriendo a las universidades, a la calidad y creatividad de su mano de obra, me estoy refiriendo a ciertos aspectos locacionales, el río, las vías de comunicación, etc. Las universidades, el sistema tecnológico, yo creo que eso genera mucha más competitividad. Lo que pasa es que como que no se lee, digamos, como que se piensa que la competitividad únicamente se genera por aquellos elementos que forman parte de las pérdidas de la empresa y no se ve aquellos elementos que desde incluso del sector público contribuyen a generar la competitividad que termina siendo y formando parte de las ganancias de los empresarios. Ministro, finalmente, después de haber visto, escuchado y leído lo que pasó anoche en una provincia agropecuaria central como es la provincia de Santa Fe,
¿Cómo se ve esto? ¿Se soluciona este conflicto? ¿Cómo lo está observando usted? A ver, digamos, mis anhelos, sí, obviamente, mis anhelos son la solución inmediata del conflicto, sí. Y a partir de ahí comenzar a vencer la inercia negativa que veníamos teniendo desde el 11 de marzo en adelante en la economía nacional y obviamente en la economía de la provincia de Santa Fe. Yo creo que evidentemente con la solución del conflicto se toca piso y se puede volver a dar el salto hacia adelante y recuperar los ritmos de crecimiento, no los que teníamos antes. Yo creo que hoy nadie está pensando en crecer a tasas chinas. Hoy cualquier consultor, aunque se diga que el INDEC diga que hemos crecido al 8, yo creo que no hay nadie en el país que diga que vamos a crecer al 8% en el 2008. Todas las estimaciones están indicando que puede ser entre el 5, el 6 y para el año que viene entre el 4 y el 5. Lo cual, de alguna manera, esto también está indicando que la economía argentina está encontrando su nivel de equilibrio, es decir, su nivel de tendencia. Incluso alguna vez yo le dije, si a mí me dijeran, usted firma que vamos a crecer durante los próximos 25 años el 4%, pero ya pero lo que pasa es mucho más previsible, hay mucho más seguridad, hay posibilidad de planear el nivel de actividad económica, no con esta volatilidad de que veníamos creciendo al 8% durante los próximos 5 años y hoy realmente nos estamos cayendo al 5 o al 6. Creo que no es bueno para una economía capitalista seria como la que quiere ser Argentina. Bueno, lo último, muy cortito. ¿En Santa Fe las cosas están más caras o ustedes dicen la verdad con el índice de precios? Porque cómo puede ser un 4 de diferencia con la Nación, que mide medio punto de inflación todos los meses, y aquí en la provincia no estamos un 4, un 5. La estimación que hace la provincia de Santa Fe es una estimación que tiene dos partes. Por un lado, un modelo que viene del INDEC. Ajá. La segunda parte es una recopilación de precios que hacen nuestros recopiladores a través de... Esa información se remite a Buenos Aires y Buenos Aires la procesa con su modelo y nos dice a nosotros cuánto le dio. En consecuencia, si eso es lo que dice el INDEC, esa es la inflación en la provincia de Santa Fe. Bueno, muchas gracias por venir, es muy amable. No. Enseguida hablamos de este tema, pero en la ciudad de Santa Fe. Enseguida.